y la garantía viva de toda la verdad de Dios. Él es la confirmación viviente y la garantía en persona de toda la verdad divina. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es verdad? ¡Amén! ¿Cuántos creen que toda su palabra es verdad? ¡Amén! ¿Cuántos creen que todos sus hechos son verdad? ¡Amén! Pues de toda esa palabra, sentimiento y hechos de Dios que son verdad, la garantía viva, la confirmación personificada, la confirmación en persona, es Jesús el Señor. La garantía en persona de que Dios es amor la vemos en el 5:10 de Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La garantía en persona de su justicia, ¿dónde la vemos? ¿Dónde está la mayor confirmación y garantía de la justicia de Dios? No está en el juicio, donde murieron más de 14.000 personas en el desierto. La mayor confirmación de la justicia de Dios no es la muerte de Ananías y Zafira por mentir con el precio de la heredad, ni la muerte de Uza por tocar el arca. Y mira que son manifestaciones de justicia. Pero la mayor manifestación de justicia la derramó Dios el Padre sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. No hay mayor manifestación de justicia y de juicio que la cruz. Porque la cruz es a la vez la mayor manifestación de amor y a la vez la mayor manifestación de justicia. Que nadie crea que la cruz es la antítesis de la justicia de Dios. Que en un polo está la justicia de Dios y en otro polo está el amor y la misericordia de Dios. No, el Señor lo grabó todo en la misma escultura. En la misma cruz nos demuestra que nos ama tanto. Dios es tan bueno que dio a su Hijo en la cruz para salvarnos. Pero también Dios es tan justo que tuvo que llevar a su Hijo a la cruz para poder perdonarnos. Luego entonces Cristo en el Calvario es la garantía viva del amor y de la justicia de Dios. Es la garantía y confirmación viviente y en persona de su poder. De hecho dice Pablo que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Luego entonces Jesús es el amén, pero también es el testigo fiel y verdadero. Como ustedes saben, para considerar a alguien testigo se necesitan, primero, que sea fiable en sus palabras. Segundo, que pueda demostrar todo lo que dice. Y tercero, que esté dispuesto a dar la vida por su testimonio. En los idiomas bíblicos, la palabra testigo en sus orígenes es mucho más que alguien que dice, yo he visto esto, soy testigo. Testigo es alguien con la suficiente capacidad y cabalidad para ser creído. Segundo, alguien que puede demostrar todo lo que dice. Y tercero, alguien que está dispuesto a dar su vida para validar su testimonio. Y ahora pregunto, ¿cuántos creen que Jesús es cabal para ser creído en todas sus palabras? Amén. Pregunto, ¿cuántos creen que Jesús tiene el poder de demostrar todo lo que sale de su boca? Amén. ¿Y cuántos saben que Jesús dio su vida por aquello que testificó? Amén. Él es el testigo fiel. El testigo fiel me encanta. Imposible de manchar, imposible de comprar, imposible de sobornar, imposible de manipular. Él es el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Como saben, a este texto se agarran los que no creen en la deidad de Jesús, entre ellos los testigos de Jehová, para decir que Jesús fue creado porque él mismo dice el principio de la creación de Dios. De lo que no se dan cuenta es de que Jesús no dice el primero en ser creado. Tampoco dice la primera de las criaturas.
ni el primero de los creados por Dios. Dice el principio de la creación. Porque cuando dice principio, está usando la palabra griega arché, que no significa el primero en una fila, sino el principio en el sentido de origen y sustancia de las cosas. Fíjense qué diferencia. El principio de la creación de Dios es decir, el origen, la fuente, la sustancia de la cual Dios extrajo toda su creación. Amén. Luego entonces Él no tiene creación, porque en el principio creó Dios. Pero cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, hay otro paralelo a Génesis en Juan 1:1 que dice, en el principio era el Verbo. Porque en el principio que Dios empezó a crear, el Verbo ya vivió. Es mucho antes de la creación. Él es el principio de la creación de Dios. No porque fuese el primero en ser creado, sino porque es la fuente y el origen de todo lo que existe. Porque escucha esto, para todo lo que Dios creó, para todo. Lo visible y lo invisible. Dice el apóstol Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ajá. Él es el primogénito de toda creación. Y como saben, esta palabra, primogénito en el idioma bíblico es mucho más que hermano mayor. Primogénito viene del griego protócoco, que significa el prototipo, el perfil, la referencia. ¿Cuánta gloria tiene nuestro Dios? Amén. Él es la referencia que Dios el Padre usó para crear todas las cosas. Es decir, cuando Dios creó de las galaxias, las constelaciones, las vías lácteas, el universo, los enormes planetas, el océano. Cuando Dios creó todo lo que Él creó, presta mucha atención. Cuando Dios creó todo lo que Él creó, visible e invisible, grande y pequeño, una montaña, un colibrí volando y una brizna de hierba en el suelo. Todo lo que Dios creó, lo creó pensando en Jesús y con Jesús como modelo. Por eso, todo lo que abras tus ojos y puedas ver, todo es un pequeño desprendimiento de quién es Jesús. Porque Él es la fuente, es el origen y es la referencia de todo lo que ha creado. Todo lo que existe, existe para darle a Él la gloria. Y para ayudarte a entender quién es Jesús. A Él la gloria para siempre. Por eso ahora pregunto, ¿cuántos creen que cuando Jesús desaparece de la escena, ya nada tiene sentido? Todo lo que deja de tener a Jesús como referencia, deja de tener sentido. Pues ahora vamos aquí al mensaje. Hubo una iglesia donde se quitó la vista de Jesús. Jesús dejó de ser la referencia. Dejó de ser el prototipo. Dejó de ser la sustancia. Cuando se quitó el objetivo de Él, todo se empezó a desvanecer y Dios tuvo que hablar con la iglesia de Laodicea y decirle, Laodicea, tengo que hablar contigo, tienes un problema. El primero, que yo conozco tus obras. Porque a Él no hay quien le engañe. Amén. Él sabe lo que se le confiesa y lo que no se le confiesa. Yo conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Hermanos, el Señor le da una descripción y un ejemplo a la iglesia de Laodicea para que entienda su estado. Y le dice, ni frío ni caliente, sino tibio. Hasta ese momento, hermanos, había dos formas de reaccionar ante el Evangelio. Hasta ese momento se conocen bíblicamente dos formas de reaccionar ante Jesús. Estaban los que le rechazaban, los que le odiaban,
los que le crucificaron a él y persiguieron a su iglesia. Es decir, los enemigos de Jesús y de su evangelio. Pero por otro lado estaban los que le amaban, los que le servían y los que vivían para él con todo el corazón. Por un lado estaban los fríos, por otro lado estaban los que vivían en el calor del Espíritu Santo, sus enemigos y sus íntimos amigos. Los que le blasfemaban y los que le adoraban con todo el corazón. Los que vivían contra él y los que vivían por y para él. Pero allá por el año 90 después de Cristo, en estos tiempos surge una extraña raza. Sale una extraña estirpe que no puede ser clasificada en ninguno de los dos grupos. Ni en el de los enemigos, ni en el de los amigos. No puede ser clasificada ni en el grupo de los que le blasfeman, pero tampoco en el grupo de los que le adoran de todo corazón. No puede ser clasificada en el grupo de los que persiguen a su iglesia y están en contra de su evangelio, pero tampoco son los que promueven su evangelio ni hacen nada para él. Y le pone Dios una comparación. No eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Por qué utiliza la palabra tibio? Vamos a entrar un poco más adentro. ¿Por qué utiliza este ejemplo? Como si estuviese hablando de agua. Se dice, hermanos, dicen los que estudian lo que saben, que en la Odisea no había manantiales de agua propios. La Odisea no tenía sus propios manantiales de agua. De modo que el agua tenía que importarla de fuera. Entonces, ¿qué hacía? Para traer el agua de fuera, la Odisea tenía un acueducto para el agua fría que venía desde Colosas. Y para el agua caliente, otro acueducto que le traía las aguas termales de Hierápolis. Y según la necesidad, ese agua cogía. De Hierápolis venía un acueducto que le traía agua caliente para el invierno. De Colosas le venía otro acueducto que le traía agua fría cuando la necesitaba en verano. Pero ¿sabe qué ocurre? Que en el acueducto no había la tecnología suficiente para mantener la temperatura del agua. Y cuando los veranos o los inviernos eran muy extremos, ¿saben qué pasaba? Que cuando esperaban agua fría para refrescarse de Colosas, en el camino el agua se iba calentando y llegaba tibia. Cuando en invierno necesitaban bañar a sus niños algún tipo de comida o medicina, agua caliente de Hierápolis salía caliente del manantial, pero ¿saben qué pasa? Que en el camino, en el acueducto, se iba enfriando, enfriando, enfriando y le llegaba tibia. De modo que esperaban un agua fría, les llegaba tibia. Esperaban un agua caliente, les llegaba tibia. No les servía ni para el verano, ni para el invierno, porque no definía su temperatura. Le habla Dios con ese ejemplo y le dice a la Odisea: ¿te has dado cuenta cuando en invierno necesitas agua caliente, pero te llega tibia? ¿Cómo no te sirve para nada? ¿Te acuerdas cuando en verano necesitas agua fresca para refrescarte, pero te llega tibia? ¿Qué poco uso te hace? Pues así me siento yo contigo, la Odisea. No encuentro ninguna utilidad en ti, porque no eres frío ni caliente, porque no te defines. Ni para beber, ni para bañarse, ni para invierno, ni para verano, ni frío, ni caliente. Así me siento yo contigo, la Odisea. No encuentro utilidad. ¿Y hasta qué punto es preocupante el estado de tibieza para Dios que llega a decir el Señor? ¡Ojalá! Mira qué palabra tan fuerte. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Hermanos, que el propio Salvador que dio su vida, que se dejó maltratar, que se hizo maldición en la cruz por cada uno de nosotros, que el que lo dio todo por salvarnos, llega a él a decir: ojalá fueses frío o caliente, una cosa o la otra.
Señor, no me esperaba escuchar de ti algo así. Decirle a alguien que ojalá fueses amigo o enemigo. Definido. Frío o caliente. ¿Cómo es posible que diga ojalá? Claro, y esto me está enseñando algo. Es tan preocupante el estado de tibieza que hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio que no se define. Hay más esperanza para un inconverso blasfemo, para un vicioso sincero, para un mundano declarado, que para alguien que pretende ser y no ser a la vez. Porque el enemigo sincero al menos es sincero. Y de igual manera que es sincero para ser inconverso, si Dios lo toca y le trata, será sincero para ser cristiano. Amén. Ejemplo bíblico. De igual manera que Saulo se define y es sincero y defiende lo que cree para perseguir cristianos, para respirar amenazas, también será fiel, también será sincero, también será definido cuando Cristo lo derribe, lo llame para el apostolado. Si fue fiel y sincero para una cosa, mucho más lo será para la otra. ¿Por qué? Porque Dios le vio desde los cielos y dijo, al menos es definido. Hay más esperanza para un Saulo. Para un Saulo que respira amenazas y persigue cristianos porque es sincero y definido en lo que cree. Porque cuando el Señor le toque con su luz, cuando ve su luz dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ya está transformado. Ya está, la obra está hecha. De igual manera que fue al máximo y a tope para estar en el mundo, ahora irá al máximo y a tope para estar en Dios. Pero no tendrá un pie en cada sitio, será definido. Hay más esperanza para un enemigo sincero que para un tibio que pretende ser amigo sin ser leal. Por eso el propio Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué hay más esperanza para el tibio? ¿Por qué hay más esperanza para el frío que para el tibio? Porque el frío nunca estuvo en contacto con el fuego. Esto es serio, doloroso y preocupante. El que es frío en el mundo lo es porque nunca estuvo en contacto con el fuego. Por eso vive en las temperaturas gélidas del frío, del mundo. Pero el tibio, ojo, sí tuvo contacto con el fuego. Por eso no es frío del todo, del todo. El tibio sí tuvo contacto con el fuego, pero ¿qué ha hecho? Es que después de tocar el fuego para dejar de ser frío, ha dado un paso para atrás para quedarse en una distancia prudencial, para quedarse en un radio de seguridad donde ni en el mundo me congele, pero que tampoco el fuego de Dios me transforme demasiado. Una zona de seguridad y comodidad, donde el diablo no me atormente, pero Dios tampoco me trate demasiado. En una zona de falsa seguridad y comodidad, donde me pueda quitar las cadenas que me destruyen en el mundo, pero tampoco me quiero poner el yugo del servicio de Jesús. El estado de tibieza donde quiero dejar de ser tan malo para que la gente no me mire tan mal, pero tampoco ser discipulado y parecerme a Cristo, llevar su amor y su imagen al mundo. No quiero ninguna de las dos cosas, me quiero quedar en el medio. El lema del tibio es este: ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Estar en el punto medio, donde el frío del mundo no le congela, pero el fuego tampoco le toque demasiado. El lema del tibio: ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Pero ahora voy a decir algo y sé que ustedes están de acuerdo conmigo. Que aquí no hay término medio. O el mundo te destruye, o Dios te transforma. Amén. Porque bíblicamente reinos no hay 3, no hay 4, no hay 2 y medio, hay 2. La potestad de las tinieblas o el reino del Hijo de Dios. Amén. O luz o tinieblas.
Pero gobierno propio del hombre no existe. No existe una isla personal del hombre donde no le gobierna el enemigo ni tampoco le gobierna Dios. El hombre ha sido creado para ser gobernado. Y le gobiernan las tinieblas o le gobierna la luz, pero uno de los dos le tiene que gobernar. Pero el hombre nunca se puede dirigir del todo a sí mismo. O el yugo del pecado, o el yugo de aquel que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. O la esclavitud del mundo, o el yugo de Jesucristo. Pero término medio no existe, porque cuando el hombre se cree que se dirige a sí mismo, le está dirigiendo a Satanás en descreción. Por eso la promesa de Satanás en el Edén no fue: come del árbol para que así te gobierne yo, aunque era lo que quería. Pregunto, en la tentación del Edén, ¿no quería Satanás gobernar al hombre, sí o no? No quería hacerlo un esclavo como lo ha hecho. Pero su promesa no es: come del árbol y te gobierno yo. Come del árbol y serás como Dios. Serás tu propio Dios. Es decir, la promesa del diablo es: gobiérnate tú solo. Pero el fruto de esa promesa es que te gobierna Satanás. Pero la única forma de salir del gobierno de Satanás, cuando un hombre fuerte puede ser sacado de su casa, derribado y despojado, cuando otro más fuerte que él entra, lo despoja y le quita todo lo que era suyo. El gobierno de Satanás solo se puede deshacer por el gobierno de Dios. Luego entonces no hay término medio. Solo hay dos reinos. Solo hay dos esferas. Solo hay dos naturalezas, o hijo o no hijo. Santo es el nombre del Señor. Hay dos temperaturas aceptadas por Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero el lema del tibio es: ni frío ni caliente. En la distancia prudencial donde el mundo no me mate de frío, ni el fuego de Dios me mate de santidad. Entonces, ¿cuál es el lema del tibio? El lema del tibio es lo que un escritor llamó un evangelio de $3. Déjame que prosiga con esto un minuto. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo un evangelio de $3? El lema decía: necesito comprar $3 de Dios. ¿Cómo es esto? $3 de Dios. Y el cliente dice: sí. No quiero tanto de él como que me obligue a amar a mis enemigos, ni me haga recoger remolachas con los labradores, ni correr una milla más con el que me necesite. Quiero que sea el equivalente a un vaso de leche templada o a una siesta bajo el sol. Quiero esa cantidad exacta de Dios. No quiero tanto de él, dice el comprador, que haga explotar mi alma, que vaya a perturbar mi sueño o me vaya a sacar de mi comodidad. Quiero éxtasis, pero no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no el nacimiento. Quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Quiero $3 de Dios. Este es el lema del tibio que hoy en día se congrega en las iglesias. No quiere morir de frío en el mundo, pero se acerca al trono de la gracia a ver si puede recibir 3 euros de Dios. Lo justito para calmar la conciencia. Lo justito para quitarme el miedo al infierno. Lo justito para que mi casa no sea un tormento. Lo justito para no tener pesadillas por las noches. Lo justito para no ver esas sombras que veo en la casa y tener esas pesadillas que tengo. Lo justito para no vivir con el dolor, la amargura y el complejo que estoy viviendo. Lo justo para que me saque del problema donde estoy, pero que tampoco me lleve mucho más lejos en él. Que tampoco me exija mucho más. Que tampoco me quite algo de mí. Que tampoco me estorbe, que no me moleste, que no me haga llevar la cruz con él. Que no me haga comprometerme a su servicio. Quiero lo justo, quiero $3 de Dios. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que es una pena y una desgracia llegar hasta este lugar para querer $3 de Dios, 3 euros de Dios? El evangelio de Dios es mucho más rico, es mucho más sustancioso.
es mucho más grande. Jesucristo no dio su sangre para proporcionarte 3 euros de Dios. Él dio su sangre para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio no es supervivencia, es vida en abundancia. Evangelio no es vivir con lo justo, es estar rebosante de Dios. Evangelio no es ser mejor persona, es ser más parecido a Él. Evangelio no es mejorar la calidad de vida, es ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Porque solo hay 2 reinos, solo hay 2 naturalezas y solo hay 2 temperaturas que Dios puede tratar o puede de alguna manera reconocer: o frío o caliente. Porque ¿qué ocurre con la tibieza? Escucha esto. Voy a poner un ejemplo que se ponía en aquellos tiempos, con mucho respeto, pero pudiendo ilustrar lo que se hacía en esos tiempos. Cuando había que limpiar el interior por una mala digestión, por un agente externo que había entrado en el cuerpo, los médicos de antaño tenían un método natural para que el cuerpo repitiese el ciclo que había hecho al comer y pudiera vaciarse de lo que le estorbaba. Le daban agua templada para provocar la reacción en el cuerpo y que el cuerpo se limpiase de lo que no aceptaba. Porque los médicos ya en aquel tiempo entendían que cuando el cuerpo no toleraba algo, tenía que expulsarlo de sí, porque las defensas del cuerpo estaban diciendo: no acepto esto, va contra mi naturaleza. Y ahora Jesús dice, y estas son palabras de Jesús, lo dice él textualmente: el destino del tibio, el que no quiere ser transformado por Dios ni destruido por el mundo, el que se quiere quedar en el punto medio entre el frío y el calor, el que no quiere ser amigo ni enemigo, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, el destino solo es uno: te vomitaré de mi boca. Porque Jesús está diciendo: no tolero la tibieza, porque provoca un rechazo absoluto en mí. Y nunca el tibio se podrá quedar siempre en el cuerpo. No se podrá quedar en mi organismo, porque es contrario a mí. Yo rechazo la tibieza. No la soporto, está diciendo. Por eso la Odisea solo te espera un destino. ¿Qué ocurre con el tibio? Que cuando el Señor dice: te vomitaré de mi boca, claramente le está diciendo: serás expulsado del cuerpo. Y esto es serio, ¿eh? Porque la Odisea empieza siendo una iglesia original, auténtica y de Dios. ¿Verdad o no? Amén. La Odisea no era una iglesia de la cienciología, de los mormones. No era una iglesia ajena a Jesús. De hecho, Juan el apóstol escribe y dice: yo, Juan, vuestro hermano. Y les llama vuestro hermano a los creyentes de las 7 iglesias, incluida la Odisea. Si no son de Dios, Juan no les llama hermanos. ¿Verdad o no? Amén. Más aún, Juan el apóstol ve una visión. Ve al maestro en el medio, como prediqué la otra vez que estuve con ustedes. Ve al Señor en el medio y alrededor de él 7 candeleros de oro y 7 estrellas en su diestra. Y uno de esos candeleros, ¿quién es? La iglesia de la Odisea. Y una de esas estrellas, ¿quién es? El pastor de la iglesia de la Odisea. Es decir, en origen son suyos, porque han tocado el fuego, han empezado a ser cambiados, han tenido una experiencia con él. Ojo, por eso ya no son fríos. Pero cuando han empezado a dar pasos atrás, se han tenido que dar en un punto medio de comodidad. Espera, que no quiero ser frío del todo, pero tampoco quiero estar tan cerca que tu fuego me queme, me transforme y revolucione mi vida. Me quedo en el medio. Entonces Jesús dice: pues así te espera un destino, te vomitaré de mi boca. Es decir, no siempre podrás tener una relación conmigo mientras estés en este estado.
No podrás estar para siempre estando de esta manera. Te podrás ganar la entrada a la iglesia, pero no la entrada al cielo. Jesús está anunciando que el que vive en tibieza, al final, Cristo hará definición y separará lo auténtico de lo que no es auténtico. Y decía un hombre, ¿y cuándo puede el Señor decir, te vomitaré de mi boca? Cuando en su venida se junten el cuerpo y la cabeza. El cuerpo, que es la iglesia aquí en la tierra, y la cabeza, que es Jesús en el cielo, vienen, se unen, y cuando la trompeta suene, entonces todos los que vivieron acomodados en un banco viviendo una vida de tibieza, en ese momento serán rechazados y se les dirá, tú no, porque fuiste un tibio, porque viviste en tibieza, porque no me tomaste en serio y creíste que ganándote la entrada a la iglesia te ganaba la entrada del cielo. Pues no, cuando el cuerpo y la cabeza se juntan, los tibios quedan fuera. Tengo que decir que esto es un aviso muy serio, porque en cualquier momento la trompeta suena y Jesucristo viene. La tierra ya no puede más, la creación no puede más. La sociedad está en un grado de depravación fuera de lo común como nunca antes se ha visto en la tierra. Los gobiernos están en convulsión como nunca antes. El escenario se está preparando para el anticristo. El escenario se está preparando para que venga este hijo de pecado, para que venga el hijo de iniquidad y empiece a traer soluciones temporales para que todo el mundo le crea. La situación entre Israel y Palestina está cada vez más agitada, esperando que venga alguien que traiga paz entre Israel y Palestina. Señores, en cualquier momento sale, porque ya se está hablando de firmar una tregua entre Israel y Palestina. En el principio, desde el principio esto no se habló, pero señores, ya se está buscando a alguien que ponga paz entre Israel y Palestina. Cuando aparezca, ponga paz entre Israel y Palestina. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y dolores como mujer que está de parto y no escaparán. Dice, pero nosotros seremos arrebatados juntamente con los que partieron para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el escenario político, el escenario social, el escenario religioso, todo se está preparando para que aparezca el anticristo trayendo soluciones temporales, y aparezca en un caballo blanco con un arco y una flecha y con una corona venciendo, y para vencer en cualquier momento aparece, y los tibios se van a tener que quedar con él si ahora no se deciden radicalmente por Jesús. Por eso tengo que dar un aviso. Jesucristo está diciendo, los que no son auténticos serán vomitados, pero los auténticos serán arrebatados, se irán con el Maestro. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿qué define al tibio? ¿Me da 10 minutos para terminar? ¡Amén! El vocabulario del tibio. ¿Cuál es el vocabulario del tibio? Ya hemos visto el origen del tibio, que en sus orígenes es auténtico. Ya hemos visto el lema del tibio, que el lema del tibio es un punto medio, un evangelio de 3 euros. ¿Y cuál es el vocabulario del tibio? El vocabulario del tibio es, dice el Señor, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Un momento. A ver si no te pasa como a mí, que después de hablar tantas cosas negativas sobre el tibio, ¿no te esperas que al hablar el Señor de él diga algo más fuerte, más clamoroso, más visiblemente depravado? Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ya está. Sí, eso le define como tibio. Vamos a detenernos aquí, a darle un poquito de examen a esta palabra del Señor. Que resulta que yo me creía que tibio era el que venía al culto por la tarde y se iba de juerga por la noche. Que yo creía que tibio era el que venía al culto pero luego estafaba en la venta. Que yo creía que tibio era el que decía amén, oraba y lloraba en el culto, pero luego era valiente en la calle. Pero el Señor dice, no, espérate, Emilio, míralo bien un momento. ¿Quién es el tibio que había en la Odisea? La especie de tibio, ¿cuál es? Y resulta que a la Odisea no le denuncia ningún pecado fuerte, ningún pecado grave, ningún pecado visible. No es el perfil de tibio que nosotros siempre estamos viendo.
el que hace esto, el que hace aquello, el que peca en esto, el que lleva una visible doble vida, no. Porque Jesús no lo habla. Y hermanos, ¿cuántos creen conmigo que cuando Jesús ve un desorden fuerte lo dice? Porque testimonio hay en la palabra que en las mismas 7 iglesias le habla a Tiatira y a Tiatira le dice: retienes ahí a Jezabel. Y lo dice claramente. A otro le dice: retienes ahí a la doctrina de Balaam, la cual yo aborrezco. A otro le dice: teniendo nombre de que vives, estás muerto. ¿Se dan cuenta como cuando el Señor ve desórdenes fuertes, no tiene pelos en la lengua ni miedo de decirlo? Él denuncia lo malo que hay en su iglesia y le habla y le dice: tienes esto y tienes esto otro. Pregunto, en Corintios, en el capítulo 5, cuando Pablo se dirige a los corintios, los que han estudiado un poco la Biblia lo sabrán, no habla Pablo de ciertos pecados fuertes en Corintio y dice: se oye que hay entre vosotros esto, tanto que alguno de vosotros ha llegado a esto y a esto otro. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice claramente, porque cuando el Espíritu Santo discierne un pecado grande visible, una inmoralidad en medio de su pueblo, Él la dice, Él la habla y Él la denuncia en su palabra. Entonces, cuando no se la dice a la Odisea, no es ni por lache, ni por miedo, ni por nada por el estilo. Es sencillamente porque no lo hay. A la Odisea no le define como tibio un pecado visible, no le define como tibio una doble vida visible, no le define como tibio una vida escandalosa, pero es peor aún, aunque no tiene nada de eso, a la Odisea le define como tibio una fe mediocre. Y eso es lo que define al tibio, no es un pecado visible, es una fe mediocre. Al tibio no le define lo grande de su pecado, sino lo mediocre de su fe. Una fe mediocre. Una fe sin pasión. Una fe sin compromiso. Una vida que no se invierte en aquello que dice creer. Eso define al tibio. Que solo busca en Dios un rato de paz y tranquilidad, que no me alcancen las enfermedades, que no me alcance el infortunio, que no me alcancen los males. Tú bendice mi casa, bendice mi venta, bendice mi salud y guarda a mi familia. Mientras yo asistiré al cultico y ya te daré lo que pueda cuando sea, pero sin pasión, sin fuego en el corazón, sin deseos de darle nada auténtico y real al Señor. Una fe que solo se espera recibir algo de Dios, que ha visto en Dios una suerte de seguridad social, pero no un Dios que también habla, que también exige, que también demanda. Él dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hay momentos donde Dios reclama que si de verdad Él es para nosotros lo que decimos que Él es, Él dice: pues yo quiero frutos, quiero vida, quiero compromiso. No me vale con una fe nominal, no me vale con un carnero bautizado, no me vale con un baño en un río. No, quiero vida de verdad, quiero entrega, quiero compromiso. Una fe mediocre solo ve en Dios. Santo es. Solo ve en Dios la solución para aquello de lo que se quiere librar. Pero no alguien en quien invertir su vida. Santo es. Pero déjame, para ir terminando, retroceder un momento a los primeros que le conocieron. Lo primero que les caracteriza es que dice: dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. Es decir, al margen de las demandas ministeriales que Jesús tuviese con los apóstoles, que algunas de las cosas eran demandas ministeriales, pero ya sean demandas como ministerio o como hijo, a todos les caracteriza una cosa: que cuando Jesús apareció en su vida, se convirtió en lo primero de lo primero de lo primero. Eso define una fe auténtica y una fe verdadera. Que cuando Jesús llegó, no lo sentaron en la cocina, en una esquina ni en la habitación, sino en el trono del corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Una fe mediocre solo ve a Dios como una fuente de beneficio.
como la solución a un problema. Déjame decirte que Dios es mucho más que la solución a un problema. Aleluya. Es mucho más. Bueno. Es el sentido y la esencia de vivir. Es una persona a la que amar, es una persona a la que conocer, es una persona a la que obedecer. Pregunto, ¿cuántos quieren vivir la aventura de caminar con Jesús? Dejar todo lo que haya que dejar atrás el pasado, dejar atrás la mentalidad, dejar atrás costumbres, dejar atrás hábitos, dejar atrás el orgullo, dejar atrás todo con tal de caminar con Él. Porque recuerden que al tibio no le caracteriza un pecado visible, sino una fe mediocre. Y por esa fe mediocre terminará siendo expulsado del cuerpo cuando la trompeta suene. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué, Señor? Porque la Odisea dice que es rica por 3 razones. Déjame que muy rápido te lo comparto. La Odisea era una ciudad tan rica. Escucha esto. ¿Por qué dice que es rica? ¿Por qué se siente conforme como se siente un tibio? Conforme, sin más deseos de Dios, conforme donde estoy ya. ¿Por qué se siente tan conforme la Odisea? Es una ciudad tan rica que en una ocasión la devastó un terremoto. Y sin ayuda del César, ni del Estado, ni de Roma, ni de nadie, solamente con el dinero interno de la Odisea, había una renta per cápita tan grande en la Odisea que se levantó sola. Se reconstruyó del terremoto sin ayuda del Estado, de Roma, ni del César. Eso ha creado en ellos una barrera de orgullo. Soy rico. ¿Qué era la Odisea? La Odisea iba a la cabeza en textil. Eran productores de una lana que solo salía en la Odisea. Y como exportadores de lana negra, esa lana negra a la que llamaban, ganaba mucho dinero. Pero también era exportadora de colirio. Porque los minerales de la Odisea producían un colirio que aún los médicos de fuera recetaban colirio de la Odisea y decían, vete a por el colirio de la Odisea que es el mejor que hay. Pues escucha esto. A la rica que se levantó sola de un terremoto le dice Jesús, tú eres pobre, desventurada, es decir, digno de lástima. A la exportadora de lana le dice, estás desnudo. A la que más textil exporta le dice, nada, estás al descubierto, en vergüenza total. Y a la exportadora de colirio le dice, unge tus ojos con colirio para acá. Es decir, en las áreas donde más conforme te sientes, en las áreas donde más seguro te sientes, en las áreas donde más has logrado, resulta que tú dices, soy rico, y dice Dios, eres pobre. Dices, tengo lana negra, y Dios dice, estás desnudo. Dices, tengo colirio, y Dios te dice, estás ciego y no ves la realidad. Porque en las áreas donde más seguro te sientas, en las áreas donde el hombre se ve más autosuficiente, llega Dios y le dice, es todo lo contrario a lo que tú estás pensando. Hasta que yo no te enriquezca, eres pobre. Hasta que yo no te vista, estás desnudo. Y hasta que yo no te lave los ojos, estás ciego. Por eso la palabra es, arrepiéntete, arrepiéntete, que no estás bien como estás. Aunque te sientas a gusto, no estás bien. Aunque nadie te haya arrepentido, no estás bien. Porque cuando la trompeta suene, te vomitaré de mi boca. Y eso no es estar bien, eso es alarmante. Por eso dice, sal de la comodidad, arrepiéntete. A la exportadora de ropa le dice, estás desnudo. A la rica le dice, eres pobre. Y al exportador de colirio le dice, estás ciego. Yo te ofrezco oro, ropa y colirio. El hombre solo es enriquecido por lo que Dios le da. Ay, Padre. Y para terminar, Señor, ¿qué nos dices al final? El último texto que estaba envuelto como un regalo al final. Después de un mensaje tan duro dicho por Jesús. Después de decirle, no te defines. Después de decirle, no encuentro ninguna utilidad en ti como el agua tibia. Después de decirle, tienes una fe mediocre y te vomitaré de mi boca. Después de decirle, arrepiéntete, ve tocando, por favor. Me vuelvo y le tiro un poquito de la chaqueta y digo, Señor, tengo una imagen de ti, de alguien tan dulce, tan amable, tan cariñoso, que no estoy acostumbrado a verte hablar tan duramente. ¿No tienes algo más que decir? Una cosa, aunque sea. Después de un mensaje tan duro.
después de confrontar de esa manera. Y el Señor dice, un minuto más que tengo una cosa más que decir. Al Señor, pues al tibio decirle esto de mi parte, que yo estoy a la puerta y llamo. Que yo estoy a la puerta y llamo. Y que si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Ay, Padre, Señor, estás a la puerta del mundo. ¿A qué puerta? A la puerta del tibio. Estoy llamando. Está diciendo Dios que nadie se olvide que a pesar de hablarle tan duro y darle el aviso que le da, me voy a pasar.